El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Qué lindo. Realmente necesitamos más del Señor. Amén, sí, Señor. Y aquel que diga, bueno, yo no necesito del Señor, no está acá. Por algo estamos acá porque realmente lo necesitamos. Bueno, me sacaron la luz de acá porque dice que brillo demasiado y si no, no van a poder ver el rostro como Moisés, ¿viste? Pero la luz artificial, la gloria. Así que bueno, gracias Señor. Qué lindo es poder verlos a todos allí unidos y disfrutando de la presencia del Señor. ¿Saben que hoy, 5 de agosto, mi padre físico, don Emilio Machado Sánchez, estaría cumpliendo 100 años? 100 años, él nació el 5 de agosto del año 1920. Y mientras pensaba en esto, me acordaba, bueno, vi la fecha, digo, uy, el viejo, y empecé a recordar, viste que cuando estas fechas a veces pasan de largo como un lleno o ni cuenta te das, y bueno, pero en este momento yo pensaba y recordaba su persona, su carácter, sus dichos, su enseñanza. Y a pesar de que hace tanto tiempo de que no está entre nosotros, cuando nosotros permitimos que nuestra mente use la memoria para recordar sobre las cosas amadas que perdimos, ese recuerdo viene al presente y mueve muchos sentimientos, mueve emociones, ¿verdad? Entonces, pero lo importante no es que estemos buscando sarna para rascarnos, como dice en Salto, ¿no? Sino de disfrutar de todos los momentos lindos, de todos los momentos agradables, y sobre todo recordar de todo aquello que sirve o que nos sirve a cada uno de nosotros como una enseñanza para nuestra vida actual. Eso es lo importante. Entonces, a pesar de que él volvió al Señor ya de grande, porque en su tiempo él conoció al Señor, después se apartó por muchos años, yo era bebé, pero él, después de mi conversión, lo pudimos retomar y él volvió al Señor y luego el Señor lo llamó al ministerio. Él solía instruirnos desde su experiencia, no desde la perspectiva bíblica, porque no la conocía, pero desde su experiencia, y sus consejos en su mayoría eran certeros. Y cuando teníamos que tomar alguna decisión, uno de los dichos que él tenía era, mijo, usted piense bien lo que va a hacer, piense bien lo que va a hacer. Él la tenía clara, y tenía muy claro eso que nosotros hacíamos nuestras decisiones, y luego nuestras decisiones nos hacían a nosotros. Así que, decirle a tu compañero, decirle a tu amigo ahí que está, decirle, tú haces las decisiones, y luego las decisiones te hacen a ti. Y luego las decisiones te hacen a ti. Ahí está. Tus decisiones y las mías deberían estar pensadas a la luz y a la guía de nuestro Padre Celestial, porque Él sabe lo mejor para todos nosotros. Entonces, por ejemplo, en la guía del Espíritu, nosotros hemos decidido que ya es tiempo de que TGD tenga su lugar propio. Amén. Estamos contentos con eso. Amén. Sí, que Señor. TGD invierta en lo suyo, que no solamente dejemos un legado, sino que también dejemos una herencia. Y eso, por supuesto, que para lograrlo hay que conquistar, y para conquistar hay que guerrear, y para ir a la guerra se necesitan estrategias. Así que en un momento de incertidumbre como lo que estamos pasando, ¿no? En el momento de COVID-19, el Señor nos invita a hacer locuras. Y nervio, claro, nervio es normal, pero ¿qué está pasando? ¿Estamos haciendo las cosas mal? Preguntaba yo, porque estamos demasiado tranquilos. O sea, yo al menos, y mi esposa estamos en paz. El Señor me decía, no estás en paz. No estás en paz, estás en guerra. Oh, estamos en guerra, pero con paz. Digan conmigo, estamos en guerra. Estamos en guerra. Ahí está. Entonces, la paz interior es la confianza de que Dios tiene el control y que pertenecemos al bando victorioso. Amén. Ya somos, dice la Escritura, más que victoriosos en Cristo Jesús. Decía, nadie que está en la guerra está peleando solo, y contra alguien tiene que estar peleando. Y ese alguien, por supuesto, se defiende, porque si no, no es guerra. Ahora, no es que el diablo se ha levantado y que viene y que... No, él se está defendiendo. La iglesia se ha levantado, querido. La iglesia es el momento en que se pone en el lugar donde tiene que estar, y bueno, ya está, el enemigo ya está vencido. Pero como es un terco bárbaro, siempre va a andar buscando ahí ocasión de hacerte caer, ocasión de hacerte dudar, pero como enseñábamos la vez pasada, tienes que perseverar. ¿Ustedes se acuerdan ese sermón que hace poquito lo volvimos a mandar, de la perseverancia? Pero sin embargo, queridos, hay un lugar en tu ser, hay un lugar en tu corazón, donde Satanás apunta para ver si logra desviarte de los propósitos de Dios y de los planes del Señor. Y ese lugar es tu mente. Más específicamente son tus pensamientos. Sí, allí, si bien la guerra que vivimos se desarrolla en la mente, no es mental, sino que es espiritual.
Es una guerra espiritual, digan conmigo, la guerra es espiritual. La guerra es espiritual. Ahí está. Está en nuestra mente, por supuesto, pero todo esto se traduce a lo físico. Por eso muchas veces nosotros marcamos autoridad en voz alta y nos viene, ¿no? Y grito, y euforia, y espada desenvainada, y levantada, y cortes de cabeza. Pero la victoria en sí se refleja en la tranquilidad mental que me trae la certeza de que estoy haciendo la voluntad del Señor. Entonces, mis pensamientos son positivos, pensando bien lo que voy a hacer, como decía mi viejo. Son positivos. A pesar de que pueda haber a todo a mi alrededor circunstancias raras y un clima medio raro, un ambiente medio pesado, tenebroso. No, yo estoy contento con el Señor y estoy en paz porque sé que estoy haciendo la voluntad del Señor. Y ustedes también. Aún en medio de toda esta batalla, como decimos en Salto, en medio de toda esta batabola, el Señor aprovecha la oportunidad para liberar tu mente de todo lo malo y te ayuda a pensar como Él. Cuando le hicieron una pregunta, y el Señor le hizo una pregunta a uno de ellos en Lucas 10:27, Él respondió, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el hecho de que amemos a Dios con todo, ese hecho de amar al Señor con todo, aún incluyendo la mente, es decir, nuestros pensamientos, indica que los pensamientos tienen que someterse a un proceso de renovación. Digan, los pensamientos deben renovarse. Los pensamientos deben renovarse. Los pensamientos deben renovarse. Acordate que Dios puede multiplicar tus buenos pensamientos en bendiciones, pero abundantes y superabundantes. Pero si tienes pensamientos negativos, si tienes pensamientos malos, los resultados van a ser desastrosos, porque ellos también se van a multiplicar. Los pensamientos nos gobiernan. Digan, los pensamientos nos gobiernan. Los pensamientos nos gobiernan. Incluso dedicamos más tiempo para pensar que para orar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por eso a Satanás le interesa tanto que pienses como él, o al menos que tenga esa visión de él, es decir, viendo y pensando en forma natural, con ojos físicos. Por eso la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces, primero pensamos, luego decidimos. Eso tendría que ser así. Y si no pensamos o si no sabemos cómo pensar, no vamos a obrar bien. No vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Y lo que tenemos en mente nos va a estorbar para recibir aquello que el Señor quiere darnos. Lamentablemente, hay gente que piensa después que decide. Diga conmigo, hay gente que piensa después que decide. Yo creo que ese no sos vos. No, yo los conozco, no. Capaz que en la esquina hay mucha gente que primero decide y después piensa. Pero escuchen, a través de todos estos años que hemos ministrado muchas consejerías y hemos visto que los malos entendidos se originan siempre de malos pensamientos. De malos pensamientos que provocan situaciones que causan divisiones, que causan peleas, que causan desacuerdos, que causan burlas, que causan críticas, que causan murmuraciones. Escuchen, en el Edén, el enemigo sembró un pensamiento, escuchen, un pensamiento de duda en la mente de Eva. Él lo sembró ahí, y eso se multiplicó como la arena del mar, hizo sinapsis en sus neuronas que los condujeron a una pésima decisión. Una decisión que todavía estamos pagando los platos rotos, estamos pagando las consecuencias. Entonces, casi siempre es más lo que pensamos que lo que hablamos. Y esos pensamientos, dice la Escritura, que se reproducen al infinito. El Salmo 139 habla de eso. Salmo 139 dice así, acá, el versículo 17 y el 18, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. ¡Wow! Los conflictos, los desánimos, la murmuración, los rencores, las enfermedades inclusive se multiplican a consecuencia de un mal pensamiento. Increíble, la mente del ser humano asume lo malo mucho más rápidamente que lo bueno, y como lo asume tan rápido, si tú no lo renuevas a ese entendimiento, se te va a complicar. Así que digan una vez más conmigo, tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que renovar mi entendimiento. Así, un mal pensamiento, o por así decirlo, un pensamiento que no está guiado por Dios, no está guiado por su espíritu, sino que está inspirado o apoyado en mi propia carnalidad, me va a llevar a tomar malas decisiones. Decisiones que a la larga me pueden perjudicar en mis propias relaciones interpersonales o hasta en mi propia salud. O imagínate que te falle la computadora, ¿no? En este caso yo estoy acá con una computadora, lo estoy viendo a todos ahí y me falla la computadora, que estoy trabajando. Ahora, bueno, si tenés suerte podés darle mantenimiento, podés reinstalarle los programas, pero si ya está muy viejita,
como esta, que hay que cambiarla, está medio desgastada. Bueno, tenés que cambiarla. Ahora, en cualquier caso, siempre es necesario borrar todo lo que tiene el disco duro y renovar el contenido. Yo me acuerdo que en mis primeros pasos de computación, bueno, no tengo mucho, ¿no? Obviamente, pero está, cuando por allá quise aprender hace muchos años atrás, siglos atrás, no existía el Windows de Microsoft, sino que el sistema operativo era un diagrama, una programación de diagrama de flujo, se decía, ese, mucho antes del DOS. Creo que los dinosaurios manejaban la computadora en ese tiempo. En ese sentido, si por equivocación vos llegabas a teclear dos comandos contrarios, se te armaba un lío de aquello. La máquina se confundía, se trababa, se empacaba, ya no quería ir ni para atrás ni para adelante, y tenía que reiniciar todo y hacer todo de nuevo. ¿Saben por qué? Porque la ambigüedad confunde. Digan, la ambigüedad confunde. Sí, eso es así. Muchas veces nos levantamos, ¿no?, con el pie derecho, optimista, lleno de energía. ¡Ah, me como el mundo! Con deseo de hacer todo bien delante del Señor y para el prójimo, todo. Pero después pasa cualquier cosita. Nunca te pasó un encontronazo por acá, que tenés una noticia mala por allá, que tenés un chismecito que te dio para otro lado, un malentendido que tuviste con tu mujer, con tu esposo, y empezamos a contaminar nuestra mente. Se complica. Y cuando escuchamos al mundo, cuando nos conectamos a internet, escuchamos las noticias, todas las noticias, ¿viste cómo están? Palabras negativas, aún palabras negativas que pueden ser de nuestros propios hermanos. Entonces ahí alimentás tu pensamiento con cosas que compiten con lo que Dios quiere que pienses. Entonces, como esa competencia existe, se inicia un conflicto en la toma de decisiones. Y a todos nos pasa, no tendría que ser así, no es recomendable, pero a todos nos pasa. Entonces, tenés que ser renovado en el entendimiento, en la mente y en los pensamientos. Digan conmigo, tengo que ser renovado en el entendimiento, la mente y los pensamientos. La mente y los pensamientos. Hay que borrar todo, empezar de nuevo. Tenemos que enfocarnos en lo bueno y en lo positivo, o sea, de alguna manera hay que resetear ese disco duro, reiniciar. Yo estuve buscando eso, es reposición hacia el estado original, una vuelta al principio, un nuevo comienzo. Así que codearlo y decirle, resetea el disco duro. Resetea el disco Resetea el disco. En Romanos 12, a ver la palabra por acá, el número 3, que lo tengo todo marcadito acá en la Biblia, Romanos capítulo 12, verso 2 y 3, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a seguir, el verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no conformarse a este siglo, como dice la palabra acá. ¿Qué significa? Que no debemos amoldarnos al mundo actual, que no debemos quedarnos con los pensamientos mundanos y no debemos imitar lo malo. Muchas veces no logro ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para mi vida, porque no renuevo mi mente. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces, yo de alguna manera cuestiono con mi mente las ordenanzas de Dios. A lo mejor creo que mi manera de pensar es mejor que la de Él, no sé. Y eso me lleva a rechazar o a resistir la voluntad de Dios. Entonces me largo a hacer lo que yo quiero, lo que se me toca. No porque, y tengo argumentos para corroborar de que estoy haciendo lo correcto. No le pregunto a Dios y hago cualquiera. Por eso dice la Escritura que nosotros no debemos tener un más alto concepto de sí mismo que el que debes tener. O en uruguayo, Dios te está diciendo, no te la creas. Miralo y decirle, no te la creas. No te la creas. No, pero decirle en serio, decirle fuerte y codearlo así, decirle, no te la creas. No te la creas. Ahora, es verdad que nosotros estamos viviendo momentos difíciles, ¿no? Estamos enfrentando una crisis, ahí todo con esta pandemia y todo. Pero tu mente tiene que enfocarse en lo bueno y en las oportunidades de superación que Dios te está brindando en estos momentos de crisis inclusive. Así que cambia tu mentalidad, decirle, cambia tu mentalidad. Aunque eso te haga parecer que sos diferente a los demás, todo el mundo está preocupado, anda para aquí, para allá, pero vos andas tranquilo. Lo peor que puede pasar es que te llamen loco, pero si te llaman loco por tener buenos pensamientos, está bueno. Escúchame, yo prefiero que me digan, wow, estás loco, pero está bien. Ahora, la palabra dice que el evangelio es locura. Así que bienvenido al mundo extraordinario, al mundo sobrenatural del Señor, que hace de lo imposible lo posible. Gracias, Señor. Entonces, las obras de fe, que una de las cosas que vamos a hacer es encaminarnos en fe, y las obras de fe que tú también vas a emprender,
son producto del pensamiento renovado que tengas. Cuando recién cambias tu manera de pensar, ahí recién vas a comenzar a convertirte en nueva criatura. Así que decí conmigo, tengo que convertirme en un hombre nuevo. Tengo que Tengo que convertirme convertirme en un hombre nuevo, pero no existe un hombre nuevo con la vieja manera de pensar. Romanos 7:15. Vamos a Romanos 7, más para atrás, 7:15. Ahí está, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mira que Pablo tenía que reconocer eso, ¿no? Queridos, antes que nosotros conozcamos al Señor Jesucristo, en otro tiempo, nuestra naturaleza era mala. Y aún así, tenemos que estar trabajando todos los días. Amén. Pero es una naturaleza corrupta. Pero luego que conocemos al Señor, cambiamos, o deberíamos cambiar. Y a veces nosotros podemos sentirnos como desorientados, ¿no? Porque queremos hacer el bien, pero no lo podemos hacer. Y se produce esa ambigüedad en nuestro interior, y esa ambigüedad confunde. Cuando das una instrucción ambigua, ustedes que, por ejemplo, que tienen gente a su cargo, y no estás claro en la orden, quien tiene que ejecutar esa orden se va a parar un poquitito y decir, pará, decímelo más claro, no entiendo qué es lo que, para acá o para allá. Entonces tenemos que ser claros en todos los órdenes de la vida. Con nuestros hijos, por ejemplo, tenés que ser claro en tus órdenes para los hijos, si no ellos se van a estancar, no van a saber qué hacer, ¿dónde agarro? Porque no hay claridad. Entonces, a nosotros nos pasa igual, de la misma manera, cuando nuestros pensamientos y nuestras acciones son contrarios, cuando lo que pensamos y lo que hacemos no coincide, nos estancamos, nos frenamos, nos estancamos, como en la computadora. Entonces, hay momentos que nos parece que todo se detiene. ¿Nunca te pasó que parece que te pusieron un palo en la rueda? Sentimos que nuestra vida no avanza, que el ministerio no crece, que los negocios no prosperan, que las relaciones no mejoran, que las promesas no llegan. Y todo esto sucede ¿por qué? Porque tenemos pensamientos contradictorios que nos detienen. Peligroso, ¿no? Ahora, para poder avanzar y para seguir, digamos, en el fluir del río, para sentir que todo fluye hacia buen puerto, tenés que renovar tu pensamiento y, según esta palabra, alejarte del pecado. Dios no tranza con el pecado, queridos. Entonces, deleítate en su palabra como lo estás haciendo ahora. Sí, porque se le ve la carita, ¿no? Deleitándose de la palabra del Señor, deleítate de la alabanza del Señor, pero especialmente poné en práctica la palabra desde tus pensamientos. Porque ahí es donde juega todo el asunto. El capítulo 7 de Romanos y el versículo más abajo, seguimos ahí en Romanos, el versículo 22 ahora, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice, me deleito en la ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces tenés que ponerle un freno, un alto a la vieja naturaleza. Miralo bien a los ojos allí y decirle, ponele la pata en el freno a la vieja. Sí. Eliminá al viejo hombre de tu vida. Renovate, desechá todo lo que te ate al pecado. Vos sabés hacer lo bueno y no lo haces. Te has contado por pecado. Entonces, de aquí en más, nosotros empezamos una nueva etapa. Como congregación, todos ustedes, cada uno de acá, lo de la hoja 1 que estoy viendo, lo de la hoja 2 todavía no lo veo, pero empezamos una nueva etapa, digamos, con nuevas metas, con propósitos, con anhelos, no solamente en la congregación, sino cada uno de ustedes con metas individuales. ¿Por qué? Porque el Señor también va a soltar sobre tu vida bendiciones personales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lo toman, bien. Señor. Entonces tenés que vencer esta guerra de los pensamientos. No puede haber contradicciones porque si no te vas a bloquear. Es decir, no podés, o sea, pensás en perder peso, pero tenés en mente el asado que te vas a morfar después de la lluvia. Pensás en tener mayor intimidad, pero ya estás pensando en arrancar esa nueva serie de 7 temporadas de 25 capítulos cada uno. Entonces, ¿qué? Netflix contigo. Ahora, pensás en ahorrar y ya estás pensando en qué podés gastar, en qué podés comprarte. Pensás en mejorar esa relación y ya estás pensando qué provecho podés sacar de esa, qué podés garronear. No, pensás en la santidad, pero te sigue gustando andar al filo de la navaja.
Pensás en que Dios te va a prosperar, y eso está bueno, pero te sigue tentando el 5 de oro, te sigue tentando la quinielita, te sigue tentando el casino. No, pará. Entonces, esa guerra de pensamiento es la que te frena, la que no te deja convertirte en una nueva persona, en una nueva criatura, te estanca, te paraliza. Entonces, la misma ambigüedad se manifiesta cuando nosotros luchamos entre el pecado y la santidad, o cuando nos estamos debatiendo entre la fe de las promesas y el pesimismo del mundo. Entonces, si Dios te dice que va a prosperar y que te va a bendecir, ¿cuánto creen? Amén. Amén. Yo creo. Y Dios tenés que creerlo. Y tenés que llenar tu mente con ese pensamiento, aunque las circunstancias, aunque alrededor, aunque te digan todo lo contrario, y que las cosas están mal, y que no sé. No. Los pensamientos compiten. Compiten y debes darle la victoria a todo lo bueno y santo. Entonces, empieza un proceso de renovación en tu mente. ¿Ah? ¿Para qué? Para liberarte de esa vieja naturaleza del pecado. La naturaleza esa que te ata, que te estanca y que te mantiene ahí en un lugar y no te permite. No, libérate de eso. ¿Y quién es el que te puede liberar? Digan conmigo, gracias Señor Jesús. Gracias, porque Señor tú me Jesús. liberas. Sí, Señor. El versículo 24, siempre en la misma página estoy acá. Estamos acá hablando siempre del capítulo 7. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces Jesús puede liberarte del viejo hombre. Es lo que me dice la Escritura. Gracias a Dios, porque solamente Jesús puede hacerlo. Amén. Y puede darte esa nueva naturaleza que busque hacer la voluntad de Él. Empezá a pensar bien y te puedo asegurar que vas a obtener resultados positivos, poderosos. Decidí ser libre de la vieja naturaleza que te Amén. lleva Sí, al Señor. pecado y te obliga a tomar decisiones en la carne y no en el espíritu. Escuchá, en Cristo podés liberarte de ese vicio que te acosa, que te esclaviza. Podés ser libre de esa enfermedad que te aqueja, que te hace sufrir, porque por sus llagas somos salvos, dice la Escritura. Ahora escuchen bien, nosotros somos humanos y nos podemos enfermar, claro que sí, no hay que sentirse culpable de eso o por eso, pero pensar bien para decidir cuidarse puede evitar males mayores en el futuro. Y capaz que ahora estamos padeciendo algunas circunstancias por no haber previsto eso, ¿me entienden? Entonces, disfrutad de la paz también y disfrutad de la vida en abundancia que viene como resultado de los buenos pensamientos. En la misma página, en el capítulo 8 y en el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya está. ¿Dónde están tus pensamientos? Pregúntale, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están tus pensamientos? No, cada uno sabe cómo viene la mano. Si estoy más acá o más allá. Si no haces ese reseteo en tu disco duro y seguís pensando carnalmente, eso, según esta palabra, trae preocupación y muerte. Pero si permitís una renovación en tu entendimiento, pensando bajo la guía del Espíritu, y te ocupás en ello, eso es vida y paz. Amén. Entonces, escuchen, en esta guerra no podés distraerte. No hay lugar para la distracción. Amén. Codearlo y decirle, no podés distraerte, hermano. No podés distraerte. No podés distraerte, no podés fluctuar entre dos posiciones. Y te recomienda el Espíritu Santo, te dice, decidite por Cristo. Amén. Decidite Sí, por el Señor en un Amén. 100% y borrá ese disco duro, limpialo de una vez y alimentalo con las promesas de su palabra. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen, amén, yo quiero eso? Amén. Yo quiero Entonces, eso. qué bueno es que el Señor pueda estar trabajando en tu vida, que el Señor pueda estar guiándote a tomar decisiones sabias bajo la plena convicción de tener pensamientos que son realmente dirigidos y guiados por el Señor. Así que, queridos, permítanme hacer una oración en cuanto a esta palabra. Disculpen que como es vía Zoom y queremos respetarlos a ustedes porque tienen que irse a sus casas con este frío. Entonces, lo hacemos rapidito y con buen modo, hablando y hablando y hablando, pero espero que el Señor haya grabado en el hombre interior esta palabra. Así que Amén. inclina tu Sí, rostro, Señor. por favor, inclina tu rostro y vamos a estar orando. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta Sí, palabra. Señor. Gracias por tus hijos que han escuchado atentamente esa palabra y la decisión, Señor, de derrocar, por así decir, de aplastar, de tirar, de sacar la vieja naturaleza gracias a la posición nueva tuya,
con nuevos pensamientos. Tu palabra dice que no debemos permitir nosotros tener ese pensamiento que el mundo nos quiere poner y que debemos sí permitir una renovación de nuestro entendimiento. Una palabra en metanoia, que significa arrepentimiento, significa si voy para un lado, doy la media vuelta y vengo para el otro lado. Se iba dándole la espalda al Señor, ahora me doy vuelta y le doy el frente al Señor y me dirijo hacia Él. Eso es totalmente recomendable, Señor, para que nuestras acciones puedan ser respaldadas también con nuestros pensamientos. Que no haya una dicotomía, que no haya una contradicción entre lo que pienso y lo que hago, Señor, porque eso me va a paralizar, eso me va a frenar. Por eso, Padre, te pedimos que lo que sabemos que está mal, tomemos la decisión de desarraigarlo de nuestra vida en tu nombre. En el nombre de Jesús yo tomo autoridad por si tú estás sacando ahora, queriendo sacar de tu mente todo lo que sabes que te frena. Yo tomo autoridad para desarraigarlo de tu mente en el nombre de Jesús. Y con la autoridad del Señor declaro de que tú eres libre para poder hacer lo que piensas en el Señor. Para que te dejes guiar totalmente por el Espíritu del Señor. Y te puedo asegurar que la bendición de Jehová te va a alcanzar porque estás poniendo en práctica sus mandamientos. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Amén, queridos. Amén. Si tú tomaste esa palabra, guardala en el corazón y, por supuesto, ponerla en práctica. Evidentemente van a venir pensamientos, ¿viste? Que pensamos, no sé cuántos pensamientos tenemos por día. Son millones, pero siempre dirigidos por los pensamientos del Señor. Hay un versículo que quiso tomarlo por el tema tiempo, que habla acerca de lo que debemos pensar. Y bueno, está por allí, ¿dónde está? Filipenses 4, creo que es, me suena, que habla en lo que debemos pensar. Si vos no sabés en qué pensar, bueno, léete eso y dice, en esto pensar. Y ahí te habla de todas las virtudes y todas las cosas. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.